Mi hermana abandonó a su bebé en la habitación de un hospital. Luego mis padres dijeron que yo tenía que criar a la niña. 10 años después, me demandaron por la custodia, alegando que yo los había mantenido separados. Pero cuando le entregué al juez una carpeta sellada, sus ojos se abrieron de par en par. Luego preguntó, ¿saben siquiera lo que tienes? Y su abogado llegó horrorizado. Soy Rachel Ellis, de 34 años, y la noche en que mi vida se partió por la mitad no comenzó con un grito. Comenzó con una habitación de hospital que de repente estaba demasiado silenciosa. Me había apresurado a ir allí después de recibir una llamada de pánico, esperando drama, quizás otro lío familiar que tendría que arreglar. En cambio, abrí la puerta y encontré una cama vacía, una cuna junto a la ventana y un bebé recién nacido parpadeando bajo las luces fluorescentes como si esperara que alguien le explicara por qué la habían dejado atrás. Había una nota doblada en la mesita de noche. Solo una frase, ahora es tuya. La leí 2 veces porque mi cerebro se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Mi hermana había salido de esa habitación y había abandonado a su bebé a las pocas horas de dar a luz. Apenas tuve tiempo de procesar eso antes de que llegaran mis padres, miraran a la niña, me miraran a mí y decidieran que yo era la que cargaría con el peso de su elección, no para ayudarme, no para proteger a ese bebé conmigo, solo para entregarme una carga y llamarlo deber. Recuerdo estar allí en esa habitación fría con una trabajadora social haciendo preguntas, enfermeras entrando y saliendo y ese pequeño bebé comenzando a llorar mientras todo mi futuro se desmoronaba en tiempo real. No sabía cómo ser madre. No sabía cómo llevar a casa a un recién nacido. No sabía que una elección tomada en un hospital antes del amanecer me costaría mi relación, mis ahorros, mi paz, y casi 10 años después me arrastraría a un tribunal donde las mismas personas que la abandonaron me acusarían de robársela. Y cuando el juez abrió la carpeta sellada que entregué, la habitación cambió tan rápido que incluso su abogado se veía enfermo. Antes de contarte qué había en esa carpeta y cómo comenzó a desentrañarse toda esta pesadilla, dime qué hora es donde estás y desde dónde me escuchas. Realmente quiero saber hasta dónde llega esta historia esta noche. No llevé a Sofía a casa esa noche como la gente imagina en las películas con algún discurso noble, una manta suave y una certeza repentina. Fue papeleo y luces fluorescentes y una trabajadora social del hospital hablando con voz tranquila mientras mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Mi hermana me había incluido como contacto de emergencia, el único miembro de la familia en quien confiaba lo suficiente como para poner en un formulario y lo suficientemente cruel como para dejarme con las consecuencias. La trabajadora social explicó que, dado que el bebé había sido efectivamente abandonado, el hospital no podía simplemente darle el alta en el caos. Si quería mantener a Sofía fuera de una colocación de acogida de emergencia, necesitaba aceptar un acuerdo temporal de parentesco y comparecer en el tribunal de familia en cuestión de días. Recuerdo mirar esa pequeña cuna mientras las enfermeras le tomaban la temperatura y me preguntaban si tenía un asiento de coche, una cuna, fórmula, biberones, pañales, alguna idea de lo que estaba haciendo. No tenía ninguna de esas cosas. Mi madre, Linda, estaba junto a la ventana con su bolso debajo del brazo como si esperara un vuelo retrasado. Mi padre, Richard, seguía repitiendo que Brooke siempre había sido imprudente y que por eso había terminado de rescatarla. Cuando le pregunté qué se suponía que debía hacer, me miró fijamente a la cara y dijo, tú te quedas con el bebé. Ella te lo dejó a ti. Esa es tu responsabilidad ahora, no la nuestra. Mi madre asintió como si fuera lo más razonable del mundo. Creo que ese fue el momento en que algo dentro de mí se endureció. No porque de repente me volviera valiente, sino porque entendí que nadie más en esa habitación iba a elegir a esa niña. Así que lo hice. Las siguientes 48 horas se sintieron como ahogarse en público. Pedí prestado un asiento de coche a la trabajadora social del hospital, conduje a un tarjeta abierto las 24 horas justo antes del amanecer y me quedé en el pasillo de bebés con la ropa del día anterior leyendo etiquetas como si fueran un examen final para el que nunca había estudiado. Compré fórmula, pijamas de recién nacido, un pack and play, pañales, toallitas, chupetes, calcetines pequeños, champú para bebés, cosas que nunca había imaginado comprar para mí misma. Mi novio en ese momento, Evan, vino más tarde esa mañana, miró alrededor de mi apartamento, las bolsas abiertas y el recién nacido durmiendo en mi sofá, y se quedó en silencio de una manera que me dijo todo antes de que siquiera hablara. Dijo que lo sentía, pero que no se había apuntado a la paternidad instantánea.
Definitivamente no al lío de otra persona. Definitivamente no a un bebé que cayó en mi vida por drama familiar. Estaba demasiado agotada para pelear con él. Empacó las pocas cosas que guardaba en mi casa y se fue antes del atardecer. Esa fue la primera de muchas pérdidas que vinieron envueltas en claridad. La primera semana, apenas dormí. Sophie se despertaba cada 2 o 3 horas. Puse alarmas para controlar las tomas porque tenía terror de olvidar algo importante y lastimarla por accidente. Aprendí a hacerla eructar viendo a una enfermera hacerlo una vez y copiando el movimiento por encima de mi hombro a las 3 de la mañana. Aprendí lo que significaban los diferentes llantos. Hambre, mojada, gases, demasiado cansada, asustada. Aprendí que el miedo puede coexistir con el amor y que a veces el amor comienza como una decisión antes de convertirse en un sentimiento. Mis compañeros de trabajo de la escuela primaria donde enseñaba jardín de infancia aparecieron con guisos, ropa de bebé de segunda mano y tarjetas de regalo. Una iglesia a 2 calles donó una cuna. La señora Álvarez, la mujer jubilada de al lado, me enseñó a envolver a Sophie lo suficientemente apretada como para ayudarla a dormir. Mis padres vinieron 2 veces ese primer mes. Ambas veces mi madre criticó el apartamento y mi padre preguntó si Brooke se había puesto en contacto. Ninguno cambió un pañal. Ninguno ofreció dinero. Ninguno se quedó el tiempo suficiente para ayudar con una toma. En el tribunal de familia la semana siguiente, me presenté ante un juez y respondí preguntas con Sophie durmiendo contra mi pecho en un portabebés prestado. Expliqué que no había planeado esto, no lo esperaba, pero no la abandonaría. El juez me concedió la tutela temporal pendiente de una revisión adicional. No era permanente, no era seguro, no era suficiente para dejarme respirar, pero mantenía a Sophie conmigo. Pedí una licencia bajo la FMLA, rompí mi contrato de alquiler y me mudé de mi pequeño apartamento de una habitación a un modesto dúplex cerca de la escuela porque necesitaba una segunda habitación y un vecindario donde pudiera imaginar a una niña creciendo. Vendí joyas, vacié mis ahorros y tomé cada proyecto extra de currículo independiente que el distrito ofrecía. Una vez que regresé al trabajo, mi vida se volvió más pequeña y difícil de la noche a la mañana. Pero Sophie creció. Ganó peso. Empezó a concentrarse en mi cara. Su pequeña mano se enroscaba alrededor de mi dedo durante las tomas nocturnas. Y cada vez que lo hacía, sentía menos que estaba cuidando un desastre y más que estaba siendo elegida por alguien demasiado pequeña para entender lo que significaba elegir. Al final de ese primer año brutal, ya no estaba sobreviviendo a una carga. Estaba criando a una niña. Y aunque nadie en mi familia quería decirlo en voz alta, Sophie se había vuelto mía en todo lo que importaba. Los años que siguieron no pasaron en una prisa dramática. Se construyeron lentamente, un día ordinario a la vez. Y eso fue lo que los hizo tan poderosos. La maternidad real, al menos la versión que yo viví, no era un montaje de hitos envueltos en música perfecta. Era empacar el almuerzo antes del amanecer, limpiar lágrimas por rodillas raspadas, revisar la tarea en la mesa de la cocina, recortar cupones, memorizar la sala de urgencias más cercana y fingir que no tenías miedo cuando tu hijo se despertaba con fiebre a las 2 de la mañana. Sophie se convirtió en el centro de mi mundo tan naturalmente que a veces olvidaba que alguna vez había habido un antes. Cuando cumplió 3 años, tenía un cereal favorito, un conejo de peluche favorito y una personalidad pequeña y obstinada que podía llenar una habitación entera. Al principio me llamabas Mami Ra, luego mamá la mayoría de las veces, y nunca la corregí, ni una sola vez. Me decía a mí misma que era porque no quería confundirla. Pero la verdad era más complicada. Cada vez que me llamaba así, algo herido en mí se curaba un poco. Finalmente, hice la transición del aula a un puesto de consejería escolar dentro del distrito. El salario no era mucho mejor, pero las horas eran más estables y la capacitación me ayudó a comprender a los niños que cargaban con un dolor invisible. Sophie era una de esas niñas, incluso cuando por fuera parecía alegre. No tenía recuerdos conscientes del hospital, por supuesto. Pero el abandono deja rastros en lugares a los que las palabras no llegan. Entraba en pánico si me retrasaba 5 minutos en recogerla. Odiaba las puertas cerradas a la hora de acostarse y quería oírme moverme por la cocina antes de poder conciliar el sueño. En los días buenos, parecía nada más que una personalidad peculiar. En los días difíciles, lo sabía mejor, así que construí nuestra vida en torno a la fiabilidad.
Los viernes por la noche eran de pizza congelada y noche de cine en el sofá. Los domingos por la mañana eran de panqueques y un paseo por el mercado de agricultores en otoño o por el parque cuando el clima se volvía cálido. Cada cumpleaños venía con el mismo pastel de chocolate de la misma panadería. Cada Nochebuena abríamos un libro y un par de pijamas. Las pequeñas tradiciones se convirtieron en prueba. Me quedo. Recuerdo. Estás a salvo aquí. Mis padres permanecieron como siempre habían sido, técnicamente presentes y emocionalmente distantes. Venían para el Día de Acción de Gracias algunos años y se saltaban otros. Mi madre traía regalos que mostraban lo poco que conocía a Sofie. Muñecas para una niña que prefería tacos de fútbol y kits de ciencias. Vestidos elegantes para una niña que quería trepar árboles. Mi padre preguntaba por la escuela con el tono de alguien que entabla una pequeña conversación en el consultorio de un dentista, luego se desviaba hacia la política o el cuidado del césped o lo que fuera más fácil que la ternura. Nunca se disculparon por lo que habían hecho esa noche en el hospital. Ni directa ni indirectamente. El tema de Brooke se trataba como una mancha que nadie quería mirar. A veces mi padre preguntaba si había oído algo, y cuando yo decía que no, él gruñía como si eso terminara el asunto. Más tarde supe que eso era una mentira envuelta en silencio. Pero en ese momento, creía que estaban tan separados de Brooke como yo. Sofía hacía preguntas a medida que crecía, y yo las respondía con la mayor honestidad que su edad podía soportar. Le dije que la mujer que la había dado a luz era mi hermana, que había estado muy enferma y no podía cuidar a un bebé entonces, y que nada de eso era culpa de Sofie. Cuando Sofie preguntó si esa mujer volvería alguna vez, dije que no lo sabía. Cuando preguntó si yo era su verdadera mamá, le dije que real no siempre era lo mismo que biológico y que ser padre significaba aparecer una y otra vez. Pensó en eso durante mucho tiempo la primera vez que lo dije, luego preguntó si eso significaba que el amor era más fuerte que la sangre. Le dije que a veces tenía que serlo. Esos años no fueron fáciles financieramente. Tomé trabajo extra por las noches desde casa, me corté el pelo yo misma por un tiempo, aprendí a hacer que una compra de comestibles durara 2 semanas y puse cada dólar extra en una pequeña cuenta de ahorros universitarios que se sentía casi ridícula cuando vencía la factura de la electricidad. Pero Sofie prosperó. Dibujaba constantemente, pintaba con el tipo de concentración que hacía que toda la habitación se sintiera inmóvil y leía por encima de su nivel de grado para el 2º grado. Tenía una risa que hacía sonreír a los extraños en las filas de pago. También tenía una forma de sentir cuando yo estaba abrumada. A los 8 años, una vez me encontró sentada en la mesa de la cocina rodeada de facturas y silenciosamente me empujó su alcancía. Me reí y lloré tan fuerte que nos asusté a las dos. Ese era el tipo de niña que era. Generosa, atenta, profundamente amorosa, el tipo de niña que cualquier padre tendría suerte de tener. Por eso mismo debería haber sabido que la paz nunca iba a durar para siempre. La llamada llegó justo una semana después de que Sofie cumpliera 10 años, cuando nuestro hogar se sentía más sólido que nunca. Y la voz al otro lado dijo un nombre que no había escuchado en voz alta en años: Brooke. Si Brooke hubiera aparecido arruinada, quizás habría sabido cómo manejarlo. Si hubiera regresado frenética o evidentemente rota, la ira que había almacenado durante una década habría tenido un lugar familiar donde aterrizar. Pero no regresó, luciendo como una advertencia. Regresó, luciendo pulcra, controlada. Llamó desde un número que no reconocí y preguntó si podíamos vernos en un lugar neutral porque sabía que no tenía derecho a exigir nada más. Casi le cuelgo. La única razón por la que no lo hice fue Sofie. Había pasado años diciéndole a mi hija que le diría la verdad, que no ocultaría las cosas solo porque me asustaran. Si Brooke estaba viva y se estaba comunicando, necesitaba entender por qué. Nos encontramos en un Starbucks cerca de la oficina del distrito mientras Sofie estaba en la escuela. Cuando Brooke entró, la reconocí inmediatamente y apenas. Su cabello era más corto, su ropa cara pero discreta, su postura más tranquila. Se veía más saludable de lo que la había visto en años antes de que desapareciera. Lloró casi tan pronto como se sentó. No teatralmente, no ruidosamente. Lágrimas silenciosas, del tipo que te hacen desconfiar porque se sienten lo suficientemente sinceras como para desarmarte. Me dijo que había estado sobria hacía años, que había pasado por tratamiento,
había reconstruido su vida y se había casado con un hombre llamado Derek Sloan. Dijo que se había odiado por dejar a Sophie y que había creído durante mucho tiempo que mantenerse alejada era lo menos dañino que podía hacer. Dijo que siguió mi vida a distancia cuando pudo, nunca lo suficiente como para inmiscuirse, solo lo suficiente como para saber que Sophie estaba viva y era amada. Esa última parte me afectó extrañamente. Quise preguntar cómo una madre podía mirar desde lejos y seguir durmiendo por la noche. Quise preguntar por qué me había confiado lo único que no podía confiar en sí misma para conservar. En cambio, pregunté por qué ahora. Dijo que quería hacer las paces antes de que Sophie tuviera la edad suficiente para escuchar una versión falsa de otra persona. Dijo que no estaba pidiendo tomar el control, no estaba tratando de borrarme, solo esperaba conocer a su hija de la manera que fuera posible. Contra mi mejor juicio, o tal vez debido a él, creí lo suficiente en eso como para avanzar con cautela. Hablé con un terapeuta infantil en quien confiaba y organicé un primer encuentro en un entorno público con límites claros. Sophie sabía de antemano quién era Brooke. No dejé que nadie la sorprendiera. Esa primera reunión tuvo lugar en un centro de arte comunitario, para que Sophie tuviera algo familiar en lo que concentrarse si se sentía abrumada. Brooke trajo un cuaderno de bocetos y un juego de acuarelas porque recordaba que a Sophie le gustaba dibujar, y ese detalle me ablandó más de lo que debería. Derek también vino. Era guapo a la manera insípida y costosa de algunos hombres, todo zapatos pulcros y encantó fácil. Habló con suavidad, elogió mi crianza y se preocupó de decir que estaban agradecidos por todo lo que había hecho. Si soy honesta, eso fue lo que me hizo desconfiar del primero. Sonaba demasiado cuidadoso, como un hombre que construye un caso mientras finge construir una relación. Durante varios meses, las cosas se mantuvieron manejables. Brooke se reunió con Sophie en entornos supervisados, luego visitas diurnas más cortas sin supervisión una vez que Sophie se sintió menos tensa. Brooke nunca presionó por el título de mamá, al menos no al principio. Preguntó sobre proyectos escolares, recordó detalles que Sophie había mencionado antes y aprendió a hablar con ella sin hacer promesas que no podía cumplir. Sophie la llamó Brooke, lo que Brooke aceptó con una sonrisa que era o amable o herida, dependiendo del día. Vi a mi hija luchar con la curiosidad, la empatía, la confusión y la lealtad, todo a la vez. Algunas noches preguntaba si estaba bien que le gustara Brooke. Le dije que sí. Algunas noches preguntaba si que le gustara Brooke me haría daño. Le dije que no, incluso cuando la respuesta era más complicada que eso. El amor no es un pastel, le dije una vez. Que una persona se preocupe por ti no le quita nada a otra persona que ya lo hace. Luego Brooke y Derek compraron una casa a 15 minutos de nosotros. Fue entonces cuando el lenguaje comenzó a cambiar. Derek habló sobre distritos escolares y seguridad del vecindario y el valor de tener un patio. Brooke comenzó a decir cosas como, todo niño merece la oportunidad de saber de dónde viene. Y quizás había espacio para una estructura familiar más natural con el tiempo. La primera vez que dijo esa frase estructura familiar natural, sentí algo frío recorrer mi cuerpo. No fue tanto lo que dijo como la forma en que Derek observó mi reacción mientras ella lo decía, como si hubiera puesto una pieza en un tablero y estuviera esperando a ver dónde me movería yo a continuación. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Me dije a mí misma que 10 años de miedo me habían vuelto defensiva. Pero la noche en que Derek se sentó a mi mesa del comedor comiendo pad thai para llevar y mencionó casualmente que Sophie tendría su propio baño en su casa si las cosas alguna vez evolucionaban, entendí exactamente lo que estaba sucediendo. No estaban volviendo a entrar en su vida para formar parte de ella. Estaban rodeándola, midiéndola, decidiendo cómo tomarla. La emboscada llegó envuelta en una invitación a cenar en familia. Mis padres rara vez nos invitaban a menos que una festividad obligara a alguna representación de unión. Así que, cuando mi madre llamó y dijo que quería una comida tranquila el domingo, casi dije que no. Sophie quería ir porque había horneado magdalenas de calabaza con la señora Álvarez y pensó que al abuelo le gustarían. Así que la llevé. En el momento en que entramos en el comedor de mis padres y vi a Brooke y Derek ya sentados en la mesa como invitados de honor, supe que había cometido un error. La cena fue tensa desde el primer minuto. Mi madre se desvivió por Brooke de una manera que me revolvió el estómago, ajustando la cuchara de servir cerca de su plato,
preguntando si el asado estaba demasiado seco, mirándola con el tipo de lástima que nunca me había extendido a mí en 10 años de agotamiento. Mi padre habló con Derek con una facilidad que no le había visto en años. Dos hombres discutiendo tasas hipotecarias e inversiones como si todo fuera perfectamente normal. Sophie sintió la tensión inmediatamente y se mantuvo cerca de mí, callada de una manera que nunca lo era en casa. A mitad de la cena, mi padre se aclaró la garganta y anunció que él y mi madre habían estado en contacto con Brooke durante varios años. Lo dijo casi con orgullo, como si esperara que admirara la paciencia que le llevó mantener oculta tal traición. Recuerdo haber dejado el tenedor con mucho cuidado porque temía que si me movía demasiado rápido, podría lanzar algo. Mi madre dijo que Brooke había necesitado tiempo para estabilizarse. Derek agregó que todos habían estado tratando de hacer lo mejor para Sophie. Entonces Brooke extendió la mano hacia la mía y dijo que esperaba que yo pudiera entender que ahora que estaba sana y establecida, era hora de discutir lo que Sophie necesitaba a largo plazo. Lo que Sophie necesitaba. No lo que Sophie quería. No lo que Sophie sabía. Necesitaba. Mi padre se reclinó y dijo la frase que finalmente destrozó cualquier ilusión de familia que aún quedaba. La sangre importa, Rachel. Has hecho un buen trabajo, pero ella pertenece a su verdadera madre. Sophie escuchó lo suficiente como para entender el peligro, incluso si se perdió las implicaciones legales. En el camino a casa, preguntó con una voz muy pequeña si alguien estaba tratando de hacerla vivir en otro lugar. Le prometí que nadie la llevaría a ninguna parte. Lo dije en serio cuando lo dije. Simplemente aún no sabía lo difícil que tendría que luchar para que fuera verdad. 3 semanas después, me notificaron. Brooke había presentado una petición solicitando la restauración de los derechos parentales y un cambio de custodia, respaldada por declaraciones juradas de mis padres alegando que yo había interferido con el contacto familiar. Había alejado a Sophie de sus parientes biológicos y había manipulado un arreglo de emergencia temporal para convertirlo en posesión permanente. Posesión, ese era el sentimiento oculto bajo todo el lenguaje legal, como si los últimos 10 años fueran una disputa de propiedad. Sophie no solo estaba molesta cuando el caso comenzó a avanzar. Se desmoronó. Dejó de dormir toda la noche. Comenzó a comprobar si mi coche todavía estaba en la entrada antes de ir a la escuela. Su maestra me llamó para decirme que Sophie había llorado en clase después de que otro niño mencionara que se mudaban de casa. La llevé a terapia inmediatamente. E incluso entonces, seguía haciendo la misma pregunta de diferentes formas: si Brooke me amaba, ¿por qué me dejó? Si el abuelo me amaba, ¿por qué quiere que me vaya? Si tú me amas, ¿puede un juez hacerme irme de todas formas? Contraté a una abogada de derecho de familia llamada Maya Bennett después de vaciar lo que quedaba de mis ahorros. Era aguda, tranquila e incapaz de ser intimidada por personas que ocultaban el egoísmo bajo modales pulcros, lo que me hizo confiar en ella casi al instante. Me dijo que no me asustara, luego inmediatamente me dio suficientes razones para asustarme como para que apreciara su honestidad. La biología tenía peso en la corte. El tiempo que Sophie había vivido conmigo tenía más. El abandono de Brooke importaba. También la edad de Sophie, la estabilidad, el historial escolar, los registros terapéuticos y el apego emocional expresado. Necesitábamos pruebas, no indignación. Así que construí una línea de tiempo de 10 años. Imprimí formularios escolares con mi firma en cada línea. Registros de visitas al médico, inscripciones de fútbol, facturas de fiestas de cumpleaños, fotos fechadas año tras año, correos electrónicos de las visitas de mi madre, mensajes de texto de mi padre ignorando las actualizaciones a menos que se relacionaran con Brooke, boletas de calificaciones. Notas de terapia. La vida que había vivido como madre se convirtió en carpetas y archivos y pruebas. Fue horrible. También fue clarificador. Cada página era prueba de que el amor es trabajo y yo había estado haciendo el trabajo sola. Maya sugirió que contratara a un investigador privado cuando vio lo coordinada que era la petición. Brooke y Derek tenían un abogado caro, una bonita casa y una narrativa diseñada para lucir hermosa en la corte. Madre redimida, matrimonio estable, tía amargada que no podía soltar. Mi rabia era útil solo si podía traducirse en hechos. Así que contraté al investigador y le dejé hacer lo que yo nunca había tenido el tiempo o la distancia emocional para hacer. Empezó con Derek.
Pensé que si había algo podrido en este caso, allí lo encontraríamos. Tenía razón. El investigador, Tom Grady, trabajó en silencio durante casi 3 semanas antes de pedir una reunión en persona. Vino a mi casa después de que Sophie se durmiera y colocó un grueso sobre en mi mesa de la cocina como si dejara una piedra que no disfrutaba particularmente llevar. Derek Sloan, según Tom, había estado realizando búsquedas del padre biológico de Sophie durante meses antes de que Brooke me llamara. No era curiosidad casual, sino encuestas de bases de datos pagadas, rastreo de activos, referencias cruzadas de redes sociales, registros genealógicos. El hombre no buscaba identidad. Buscaba influencia. Tom había rastreado esos esfuerzos hasta un nombre que yo solo había oído una vez años antes, cuando Brooke todavía nos mentía a todos sobre quién podría ser el padre de Sophie. Ese hombre, resultó, se había convertido recientemente en el beneficiario de un importante fideicomiso familiar después de la muerte de su abuelo. No dinero de lotería, no algún milagro ridículo, sino el tipo de dinero antiguo que hace que gente como Derek preste atención. El tipo que podría significar reclamos de manutención infantil, argumentos de manutención atrasada, control financiero y acceso futuro ilimitado a activos a nombre de Sophie si Brooke recuperaba la custodia. Cuando Tom dijo todo eso, no sentí shock primero. Sentí humillación porque de repente cada sonrisa pulcra y cada palabra paciente de Derek se reorganizaron en algo más feo y mucho más deliberado. Eso no fue todo lo que encontró. Mis padres no solo habían mantenido contacto con Brooke durante años. La habían ayudado a reconstruir la estrategia de contacto. Había registros de transferencias de dinero. Había correos electrónicos discutiendo cuándo Sophie tendría la edad suficiente para adaptarse, como los tribunales prefieren el lenguaje de reunificación, como yo estaba demasiado apegada emocionalmente para pensar con claridad. Mi madre incluso había escrito un mensaje diciendo que una vez que Brooke estableciera estabilidad y se casara bien, Rachel no tendría ninguna base moral sobre la que sostenerse para siempre. Base moral. Yo había tenido 2 trabajos, había perdido vacaciones, había aguantado fiebres y había abrazado a esa niña durante pesadillas mientras mis padres mantenían correspondencia secreta planeando el día en que pudieran llamarme temporal. Tom también encontró pruebas de que las finanzas de Derek no estaban tan limpias como habían presentado. Gran deuda, líneas de crédito sobreextendidas, una inversión comercial que había salido mal. Nada lo suficientemente dramático como para encabezar un escándalo, pero más que suficiente para mostrar un motivo cuando se combinaba con la búsqueda del padre de Sophie. La pieza final provino de un error que cometió Derek porque hombres como él a menudo creen que el encanto es lo mismo que la invencibilidad. Tom logró obtener una grabación de una conversación en un club privado que Derek tuvo con un asociado que luego decidió que no quería formar parte del fraude en el tribunal de familia. En esa grabación, Derek dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que una vez que tuvieran a la niña legalmente bajo Brooke, el resto de la conversación sobre el dinero se movería rápido. No Sophie. ¿La niña? Como si mi hija fuera un plan de negocios con pecas. Maya escuchó esa grabación en silencio, luego cerró los ojos por un momento y me dijo que imprimiera todo 2 veces. Una copia para nosotros, una para el tribunal. Reunió los documentos clave, transcripciones, correos electrónicos, registros financieros, historiales de búsqueda y declaraciones contradictorias en una carpeta de prueba sellada porque no quería que el abogado contrario elaborara una respuesta antes de que el juez viera el meollo del asunto. Cuando deslizó esa carpeta sobre su escritorio hacia mí para que la revisara, casi no pude tocarla. 10 años de sacrificio habían llevado a este pequeño y feo rectángulo de papel y verdad. En casa, Sophie se esforzaba tanto por ser valiente que me rompía el corazón. Hacía preguntas cuidadosas al borde de la hora de acostarse como si temiera que demasiado miedo hiciera las cosas más reales. Una noche, preguntó, ¿qué pasa si los adultos le mienten a un juez? Le dije, los jueces no siempre detectan todas las mentiras de inmediato, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz cuando suficientes personas se niegan a dejarla enterrada. Pensó en eso, luego dijo que se alegraba de que yo fuera el tipo de adulta que guardaba los recibos. Me reí a pesar de todo, porque ese era exactamente el tipo de cosa que diría un niño criado por mí. La noche antes del tribunal, se subió a la cama conmigo de una manera que no había hecho en años, y susurró que no le importaba quién compartía su sangre. Le importaba quién se quedaba. La abracé y le prometí que diría la verdad en esa sala del tribunal, incluso si mi voz temblaba. Dijo,
Está bien. Y después de un largo silencio añadió, si querían ser mi familia, deberían haber actuado como tal cuando yo era un bebé. Esa frase me acompañó durante toda la mañana siguiente mientras me ponía un vestido azul marino, guardaba la carpeta sellada en mi bolso y entraba al juzgado, preparada para perderlo todo excepto mi valor. El tribunal no se siente dramático cuando estás dentro de él. Se siente frío, procesal y cruelmente ordinario para un lugar donde las familias pueden ser separadas por vocabulario. Brooke lucía perfecta en la mesa de los demandantes, un vestido azul suave, pendientes de perlas, ojos brillantes con emoción controlada. Derek lucía como lo que siempre quiso que lo confundieran, un hombre respetable con recursos e intenciones benevolentes. Mis padres se sentaron justo detrás de ellos. Mi madre no me miraba. Mi padre me miraba solo cuando pensaba que no estaba mirando. Su abogado comenzó exactamente como esperaba, con redención, estabilidad y el lenguaje de las segundas oportunidades. Brooke testificó que había estado demasiado enferma para ser madre cuando nació Sophie, que se había recuperado, madurado, casado y ahora quería ofrecerle a su hija el hogar que merecía. Derek habló sobre su casa, sus ahorros, su vecindario, sus planes de tutorías privadas y viajes de verano. Mis padres testificaron que yo me había vuelto posesiva, que desalentaba la conexión, que trataba a Sophie como un premio que había ganado con dificultades en lugar de una niña que necesitaba a su familia biológica. Escucharlos fue como ser despellejado cortésmente. Luego fue nuestro turno. Maya no intentó superarlos. Construyó expedientes escolares, expedientes médicos, notas de terapia, testimonios de maestros, vecinos y el consejero de Sophie. Todo ello estableciendo la misma verdad desde diferentes ángulos. Sophie estaba estable conmigo, apegada a mí, segura conmigo, prosperando conmigo. Yo testifiqué al final. No lloré hasta el final. E incluso entonces, solo fue en mi voz. Le conté al tribunal sobre la habitación del hospital, la trabajadora social, la primera carrera por la fórmula antes del amanecer, los años de cumpleaños y problemas estomacales y hojas de cálculo de presupuesto y rutinas para acostarse. Dije que nunca le había dicho a Sophie que odiara a Brooke. Nunca le había negado la verdad. Nunca había querido venganza. Había querido protección. Miré directamente a la jueza y dije que no le pedía al tribunal que castigara a mi hermana por lo peor que había hecho. Le pedía al tribunal que no castigara a Sophie por sobrevivir a ello. Maya luego solicitó permiso para presentar pruebas selladas relevantes para la credibilidad del motivo y omisiones materiales por parte de los peticionarios. La jueza abrió la carpeta en el estrado. Observé cómo su rostro cambiaba por etapas. Interés, confusión, atención aguda. Luego algo cercano a la incredulidad. Levantó la vista por encima de las páginas y preguntó, ¿saben ellos que tienes esto? Respondí honestamente, no, su señoría. Al otro lado de la sala, Derek finalmente perdió la compostura. Se inclinó hacia su abogado tan rápido que tiró un bolígrafo al suelo. Brooke lo miró a él, luego a la jueza y de nuevo a él, su rostro se desvanecía de color como si de repente se diera cuenta de que no había sido la única en guardar secretos. La jueza declaró un receso y ordenó a los abogados que se acercaran. El abogado de la parte contraria regresó del estrado con la cara como si hubiera tragado hielo. Pidió tiempo adicional para hablar con sus clientes. Cuando se reanudó la sesión, el tono pulcro había desaparecido. La jueza resumió suficiente contenido sellado para que el registro cambiara toda la sala. Derek había realizado búsquedas repetidas del padre biológico de Sophie después de enterarse de un fideicomiso sustancial. Mis padres habían mantenido contacto a largo plazo con Brooke mientras presentaban declaraciones engañosas que sugerían una reconexión reciente. Los documentos financieros socavaban la imagen de estabilidad fácil que habían presentado. Lo más perjudicial de todo, había un lenguaje grabado que indicaba la intención de asegurar el control legal primero y el acceso financiero después. El abogado de la parte contraria no abandonó el caso de forma teatral, pero hizo algo más devastador en una sala de tribunal. Dejó de fingir que sus clientes estaban limpios. Declaró que cierta información no le había sido revelada por completo, que no podía defender las omisiones y que el tribunal debía evaluar la credibilidad en consecuencia. Brooke comenzó a llorar de verdad entonces, no lágrimas elegantes, sino lágrimas de shock, desordenadas.
Se volvió hacia Derek como si lo viera claramente por primera vez, y tal vez así era. Mi padre miró fijamente la mesa. Mi madre se llevó una mano a la boca. Por primera vez en 10 años, no me sentí pequeña delante de ninguno de ellos. La jueza denegó la petición. Dictaminó que los mejores intereses de Sophie requerían continuidad, estabilidad y protección contra la manipulación de adultos. Descubrió que yo había funcionado como la madre psicológica y práctica de Sophie durante prácticamente toda su vida. Señaló serias preocupaciones de credibilidad en la presentación de los peticionarios y advirtió expresamente que el bienestar de un niño no puede subordinarse a la culpa tardía, la reparación de la imagen o el oportunismo financiero. A Brooke no se le concedió la custodia. Cualquier contacto futuro sería limitado, terapéutico y basado enteramente en la comodidad de Sophie y la recomendación profesional. Mis padres fueron advertidos contra futuras interferencias. Cuando terminó, no me sentí triunfante de inmediato. Me sentí vacía de alivio. Luego Sophie salió corriendo al pasillo desde la sala de espera donde la asistente de Maya la había mantenido ocupada, vio mi cara y entendió antes de que yo dijera una palabra. Se lanzó contra mí tan fuerte que casi perdí el equilibrio. Le dije que nos íbamos a casa juntas. Empezó a llorar, luego a reír, luego a llorar de nuevo, y dijo, sabía que no los dejarías reescribir mi vida. Esa frase sanó algo en mí que no sabía que todavía sangraba. Las secuelas fueron más tranquilas de lo que la gente cree que debería ser la venganza, pero en cierto modo eso las hizo más satisfactorias. La reputación de Derek en su círculo profesional sufrió un golpe del que no pudo salir con encanto. Brooke se mudó de la casa en cuestión de meses y comenzó a ver a Sophie solo a través de un contacto terapéutico cuidadosamente supervisado después de largos periodos de reflexión y responsabilidad. Mis padres aprendieron por las malas que abuelo no es un título que se pueda utilizar como arma y aún así conservarlo. Sophie no pidió verlos durante mucho tiempo y yo no la obligué. Lo que importaba no era castigar a todos para siempre. Lo que importaba era finalmente trazar una línea alrededor de mi hija y dejar que las personas fuera de ella entendieran que el acceso a ella no era su derecho. Era un privilegio que ya habían desperdiciado. En cuanto a Sophie y yo, seguimos viviendo. Ese fue el final más poderoso de todos. Volvimos a las noches de cine los viernes y a los panqueques los domingos. Me ascendieron el siguiente año escolar y finalmente nos mudamos a una casa adosada más luminosa con un pequeño trozo de patio trasero donde Sophie pintaba en una mesa plegable en primavera. Todavía hacía preguntas difíciles a veces sobre biología, elección y perdón. Yo las respondía de la misma manera que siempre lo había hecho, honestamente. Le dije que la familia no se construye con un solo apellido compartido o una prueba de ADN o una discusión en el tribunal. La familia se construye con responsabilidad, sacrificio, coherencia y un amor que permanece cuando quedarse es difícil. Le dije que los niños no son segundas oportunidades para los adultos que quieren sentirse mejor con su pasado. Son seres humanos que merecen seguridad, verdad y respeto de las personas que los crían. Y quizás esa es la verdadera lección de todo lo que nos sucedió. El amor sin responsabilidad es solo sentimiento. La sangre sin lealtad es solo biología. Pero cuando alguien te elige, te protege, te dice la verdad y sigue apareciendo año tras año, ahí es donde comienza la verdadera familia. Sophie una vez escribió en un ensayo escolar que el mejor tipo de padre es el que se queda. Ahora guardo ese papel en el cajón de mi escritorio, justo al lado de la orden judicial, porque un documento demostró que tenía el derecho legal de criarla. Pero el otro demostró algo aún más importante. Me había ganado el lugar en su corazón que ningún adulto egoísta, ningún falso testimonio y ninguna carpeta sellada llena de verdades feas podrían quitar jamás.